Me parece interesantísimo hablar de esto. ¿Por qué repetimos patrones? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Por qué repetimos patrones? Hoy se habla mucho de traumas y se habla mucho de sanar. Sanar aquello que ya vivimos, ¿no? Nuestro pasado. Resulta fácil decirlo, no es tan sencillo, me parece, llevarlo a la práctica. Por eso es muy bueno pedir ayuda, ¿no? Tener herramientas para poder avanzar y crecer en la vida. Hablamos de, atención acá, terapias informadas en trauma, bien digo. ¿Qué son? ¿De qué tratan? Nos lo va a contar Julieta del Castillo, psicóloga, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Juli? Este aplauso para vos. Bienvenida. Gracias, chicos. Buen día. ¿Cómo andan? Viernes. Muchas gracias por la invitación. A vos, por la espera, muchas gracias. No hay problema. Qué grandes temas, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, creo que es súper importante que este tipo de terapias se empiecen a conocer. Son terapias quizás un poco más modernas, llevan un par de años, digamos, pero creo que son súper importantes porque por ahí, cuando hablamos de trauma, quizás entendemos que son eventos o situaciones muy extremas o muy desestabilizantes, y el trauma en realidad tiene que ver con no el evento en sí, sino la significación interna que uno le da, digamos. Cuando nosotros nos exponemos a una situación, nuestro sistema nervioso hace una interpretación sobre esa experiencia, por eso es subjetivo el trauma, digamos. Y bueno, si hay una parte de nuestro cerebro que si detecta que no tenemos como los recursos para poder enfrentarnos a esa situación, la toma como algo peligroso. ¿Puede ser lo que el trauma deja en mí? ¿Leído de otra manera? Totalmente, sí. O sea, a medida que nosotros vamos creciendo en esas primeras instancias de vida, Sí. Nuestro pequeño cerebro empieza a interpretar las diferentes vivencias que tenemos. Sí. Y cuando un niño se enfrenta a una situación, por ejemplo, que no sabe cómo resolver su cerebro con esos pocos recursos que tiene, esa experiencia queda como cristalizada, digamos, en una parte distinta del cerebro, y se aloja, digamos, como una memoria traumática. Nosotros tenemos como, así rápidamente, Sí. para entender un poco el cerebro, tenemos como 3 áreas, por así decirlo. Si vemos nuestra mano, un poco sería nuestro cerebro visto de costadito. Y tenemos, bueno, el sistema reptiliano, que es lo que hace toda la parte más de automática del cuerpo, el sistema límbico, que mantiene todo lo que es la parte emocional, digamos, que ahí está la amígdala, que es esta estructura que les digo que a veces interpreta, y después el neocórtex, que es la parte que nos hace ser humanos y no animales, digamos, donde podemos tomar decisiones, aprender, interactuar e interpretar información. Entonces, cuando nuestra amígdala, que es esta estructura del medio, digamos, interpreta que esta situación, bueno, es peligrosa, activa mecanismos defensivos. Ahora, entonces, Juli, es como muy, esa parte muy emocional, que es la parte emocional, está muy como encriptada, digamos, no somos tan conscientes de eso, está muy a nivel Totalmente. inconsciente, y por eso a lo mejor cualquier disparador decís, che, ¿por qué me generó esto? O en el cuerpo. Exacto, sí. O sea, nosotros, cuando esa memoria se va a guardar, digamos, la amígdala, como de alguna manera, la guarda en una red diferente de memorias, entonces están como separadas. Sí. Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo, si el cerebro detecta que nos enfrentamos a algo parecido, vuelve a activar esa red y la misma memoria y la misma respuesta. Entonces, si cuando yo era chico, por ejemplo, no sé, por ahí me miraron con una mala cara o me gritaron o lo que sea, y yo decidí callarme, quizás después en la adultez alguien me pregunta algo y mi cerebro detecta, uy, esto se parece a lo anterior, y bueno. ¿Pero recordamos ese trauma o tenemos como una especie de conexión que no podemos explicar por qué? Eso quería Exacto, saber. exacto, sí. No es que lo recordamos vívidamente, o sea, Bien. es algo automático, porque cuando la amígdala detecta este mecanismo, de alguna manera es como si, así dijéramos, la parte del neocórtex es como que se apaga por un momento, no es que se apaga realmente, pero se interfiere en esos canales. Entonces, no es que elegimos cómo responder. Claro. Por eso muchas veces nos pasa que, tenemos diferente, o sea, sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cómo tenemos que actuar, como, bueno, no voy a decir ahora lo que quiero, y cuando me encuentro en esa situación, Claro. me paralizo. Eso es porque... A mí me encantó eso, te sigo, y me gustó esto que dijiste, como que alguna situación que te despierta un trauma del pasado, como Exacto. que te trae
¿no? Sí, sí. Alguien te gritó y si tal vez tu papá te gritaba de chica, es como que me parece, vos cualquier Sí, cosa sí. corregime, es como que inconscientemente Sí. en nuestro cerebro se despierta, se destapa esto, te vuelve como esa sensación, aquello que te provocó, si te gritaban de chico, si te maltrataban o lo que sea. Digo, tal vez una discusión hoy te despierta aquello en realidad, ¿no? Totalmente, Y tal sí. vez respondés a la persona que tenés enfrente, le respondés, pero con aquella información, no con esto que está pasando Claro, y de ahora. forma tal vez, desmesurada, ¿no? que también te hace preguntar por qué respondo así, Exacto. por qué me afecta Por- tanto. Claro, ¿por qué me afecta tanto esto? Porque en realidad está despertando algo del pasado, ¿sería así? Sí, justamente las dos cosas que dijeron son súper importantes. Una es esto que no tiene relación, cómo respondí con, Claro. con lo que está pasando, y esto que vos decías del cuerpo, ¿no? Un poco, bueno, hay autores muy conocidos de las terapias informadas en trauma que hablan sobre que el trauma queda inscripto en el cuerpo, ¿no? Entonces, nuestras acciones o por ahí nuestras respuestas corporales no coinciden con lo que yo estoy pensando conscientemente y eso es porque se activan diferentes mecanismos automáticos, por así Y decirlo. ahí está la relación que decíamos al principio, cuerpo, mente, trauma. Totalmente, sí, digamos, como no solamente tiene que ver, por ejemplo, con los gritos, con los golpes, por ahí la negligencia o por ahí si quizás tuvo un papá enfermo, tenía depresión o por ahí no podía estar porque tenía que trabajar mucho, ¿no? Como que hay muchas situaciones por ahí que a veces... Por ahí pensamos que tenemos trauma solo si mi papá me pegó, pero eso No, es, no, las es ausencias. un montón Como lo más de visible, hay situaciones. otra cosa más. ¿Qué puede Exacto. ser? Si tengo que nombrar, porque uno dice enseguida caemos en el maltrato en el Claro. sentido de Sí, sí. golpes, gritos, pero también puede ser... Se divide como en tres A ver. quizás áreas, digamos. Tenemos la parte de la violencia, que Sí. tiene que ver, bueno, con todo lo que nos imaginamos. La negligencia, que tiene que ver quizás cuando un papá quizás no pudo o una mamá no pudo estar presente, o por ahí los malos tratos, o por ahí, bueno, cuando tienen que trabajar mucho y quizás no pueden está estar presente. con los niños. Y después factores externos, como por ejemplo no sé, quizás un papá se quedó sin trabajo y de repente eso generó un estrés muy grande, o no sé, hay un trastorno mental en alguna parte de la familia o un hermanito enfermo que Sí, hace que sí, quizás sí. no me dieron tanta atención porque tenían que estar con esa persona. Entonces hay múltiples causas por las cuales esto se puede generar. E incluso, bueno, hay estudios de la Organización Mundial de la Salud que proponen que casi el 70% de la población está expuesto a situaciones traumáticas, digamos. Sí, sí. Y creo ahí que mucho de lo que tenemos que sanar, que se habla hoy, ¿no? Total. O sea, por eso creo que recurrir a la terapia, o sea, esto Sí. se puede trabajar. Creo que es Se que la puede. gran pregunta, ¿no? Esto sí, se puede esto trabajar. se puede trabajar y las terapias por ahí quizás, estas terapias informadas en trauma por ahí proponen, a mí lo que me gusta es que primero tiene una base neurobiológica súper importante por los Claro. avances, ¿no? de la Sí, sí, ciencia sí. y eso... Por ejemplo, en mi consulta privada, a mí me gusta mucho como enseñarles a mis pacientes cómo funciona el cerebro. Porque lo primero que tenemos que hacer para sanar, digamos, es poder entender cómo funciona, o sea, por qué me está pasando lo que me está pasando. Digamos, si mi cuerpo, yo estoy acá, no sé, y me empiezo a poner Sí, sí, nerviosa, sí. empiezo a sentir que me falta el aire, por ahí, ¿Por qué? claro, ¿qué me está está pasando? pasando? Y esto es... Mi amígdala se activó y eso Sí. desató mecanismos automáticos en el cuerpo de lucha o de huida o de congelamiento. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es avisarle a mi amígdala como, no nos está pasando nada ahora, digamos, pero como mi neocórtex no funciona en ese momento es como el cuerpo. Entonces lo primero es trabajar en el cuerpo, en la regulación emocional, en El entender tranquilizarnos. total ¿no? qué es lo que me está pasando y de a poquito herramientas de regulación para entender. Y para sanar esa parte, me imagino también que hay un sector que debe ser identificar el trauma que tuvimos, ¿no? Lo que Total. pasa es que a veces, me imagino que también cuando activamos ese mecanismo de defensa que está presente en ese sector del cerebro que decís vos, se suele decir que los traumas uno los encripta por ahí y no los recuerda. Exacto, Entonces, exacto. Sí. ¿Cuál es el proceso ahí, digo, para sanar esa Para parte? detectar en realidad cuál es tu trauma, Claro, ¿no? porque por ahí no lo recordás vos. Claro. El cerebro te cuida. O lo ha corregime si no. evitado, claro. Sí, no, total. Entonces, No lo identificás tan rápido. Es que incluso quizás a veces no sabemos como qué recuerdos específicamente constituyeron ese trauma. Totalmente. Y aparte por ahí quizás, a mí me pasa mucho en terapia, por ahí que cuando hacemos algunas técnicas para recuperar esos recuerdos, es como, bueno, pero este recuerdo no es tan importante. Y de repente cuando lo agarramos y empezamos como a trabajar con estas técnicas, se desatan Te das un cuenta que montón sí. de creencias. Y el trabajo un poco funciona de esta manera. O sea, en esta primera etapa de la terapia hay muchos, en las terapias informadas en traumas hay muchos modelos
teóricos, digamos. Yo utilizo EMDR, ¿sí? Pero también está la terapia sensoriomotriz, IFS, hay un montón de terapias. Y lo primero que se trabaja en la primera instancia es poder, como les digo, regular al paciente para que pueda entender cómo funciona y poder tener recursos somáticos, sobre todo en el cuerpo. Y ahí se trabaja sobre, bueno, a ver, ¿qué pasó? Un poco la historia, ¿no? Como para poder encontrar esas perlitas que les llamamos o estos blancos a los que después vamos a ir. Y después en la segunda etapa se hace el reprocesamiento de las memorias, ¿no? Es como nuestro cerebro es un sistema de procesamiento de la información, constantemente procesa información. Entonces lo que hacemos es traemos esa memoria y solamente nuestro cerebro es realmente, para mí es mágica esa parte, porque realmente nuestro cerebro procesa sola esa información, ¿sí? Incluso estas terapias lo que tienen, se empezaron a utilizar con veteranos de guerra y con personas de violencia de género, y lo que pasa muchas veces es que cuando recontamos muchas veces lo que nos pasó, retraumatizamos, porque cuando nos conectamos con esa memoria, volvemos a sentirnos de esa manera. Total. Exacto. Entonces en estas terapias no hace falta recontarla, sino simplemente es como, no sé, cuando tenía 5, mi mamá se fue y me dejó solo, no sé. Listo, no hace falta más nada que me cuentes, empezamos a reprocesar con... En MDR se utilizan estimulaciones bilaterales, que se estimula ambos lados del cerebro, digamos, ambos hemisferios, mediante técnicas que puede ser esta, es una técnica de estimulación bilateral, sino con los dedos, parecido a la hipnosis, digamos, pero no es hipnosis. Y mediante ese reprocesamiento se sanan, digamos, como las creencias, lo que quedó trabado en el cuerpo. Si una persona no sabe cuál es su trauma, en qué tiempo aproximado uno puede darse cuenta, o trabajándolo con vos, de qué es lo que a mí me está molestando, angustiando y que debo sanar. Y el tiempo es súper relativo, porque tenemos que ver primero qué recursos tenés. Porque, por ejemplo, podemos pasar quizás, no sé, 8 sesiones haciendo regulación o quizás podemos pasar 3 meses. O sea, no sabemos bien. O sea, lo que yo tengo que entender primero es, bueno, me pasa esto de que por ahí reacciono extremadamente frente a ciertas situaciones, repito patrones, ¿no? Como, ¿qué me pasa en el cuerpo cuando de repente me enfrento a una situación que quizás yo creo que puedo enfrentarla y me trabo? O, no sé, la autoexigencia cuando aparece a veces, ¿no? Esto de estos pensamientos críticos o los pensamientos intrusivos todo el tiempo. Muchas veces hacemos con los otros lo que nos hicieron a nosotros. Totalmente. Y es muy difícil, repetimos, y sabiendo que no está bueno, que no está bien tal vez, es muy difícil, lo veo muchas veces en padres e hijos, ¿no? La exigencia para con el hijo porque así te exigieron, o la forma en que le hablas porque así te hablaron, incluso y te encontrás diciendo, ay, esta era mi mamá, esta es mi papá, pero no, soy yo diciendo lo mismo que aquello que me dije, o sea, y aunque no estemos de acuerdo, pero es muy difícil cortar ciertos patrones, ¿no? Y eso es lo que yo siempre trabajo al principio de la terapia, y por eso me pareció súper importante el espacio, y que no es que estemos mal, no es que seamos malos, digamos, si repetimos ese patrón, no lo estamos haciendo a propósito, e incluso no lo estamos haciendo a nivel consciente. No es que uno elige, ¿no? No quiero sacarle responsabilidades, ¿no? Si yo le grito a mi hijo, tengo que trabajarlo, ¿no? Pero es como... No tiene que ver con ser mala persona o ser tonto o no poder, ¿no? O ser insuficiente. Por ahí tiene que ver con un proceso interno que en ese momento no sé por dónde viene ni entiendo, pero mi cuerpo es el mapa. Juli, ¿y qué pasa con los procesos tan también complejos como las depresiones, que son que tienen muchas aristas, que pueden ser externas o endógenas, y de ahí un montón de ramas? ¿Se puede también trabajar el cerebro en este sentido? ¿Cómo funciona cuando a veces es más difusa, pero también profunda? ¿Cómo hacemos ahí? Sí, o sea, para trabajar las depresiones también se utilizan estos modelos. Como te digo, en la parte, o sea, al principio, para mí la parte más importante, siempre uno pensaría que la parte más importante es reprocesar las memorias, pero para mí la parte más importante es la primera, es poder entender, bueno, ¿qué le está pasando a mi cuerpo? ¿Qué es lo que me está diciendo? Encontrar recursos, tanto internos como externos, que me ayuden a regular mi sistema nervioso. Y la regulación la entendemos como que, digamos, nuestro cuerpo es como... el envase, digamos, que va a sostener esa emoción. En este caso, la tristeza o el dolor, ¿no? Claro. Recién dijiste el mapa. Me gustó lo del mapa. El cuerpo es el mapa, siempre. Sí, ustedes cuando no sepan dónde están, vayan al cuerpo y ahí les va a dar la llave, digamos, dónde estoy.
Si ese contenedor, ¿no? Es muy chiquito, ¿qué pasa? En las depresiones, en las ansiedades, es como que se hace muy chiquito ese contenedor, entonces una situación me desborda. Entonces empiezan ataques de pánico, esta Ataque de situación de pánico, no sí. tengo ganas de estar en ningún lado, me quiero aislar. Entonces, lo primero que tenemos que aprender a hacer es ampliar ese contenedor. ¿Cómo lo ampliamos? ¿Cómo lo amplío? ¿Cómo lo ampliamos? Ah, la Eso pregunta es lo que amplio. todos La mis cuestión. pacientes me preguntan. La ¿Cómo lo pregunta- amplío? Claro. Bueno, hay un montón de técnicas para poder ampliar ese contenedor, pero primero tiene que ver con la conciencia corporal. Lo primero, chicos, es empezar a conocer mi cuerpo, a escucharlo. O sea, ¿qué me dice mi cuerpo? Exacto. Me siento angustiado, siento peso del pecho, Pero me más, palpita el corazón. no sé. exacto. Más que la emoción, porque muchas veces pasa eso, me voy a la emoción. Hoy, ¿qué siento? Estoy triste, estoy enojada. Bueno, sí, eso está fantástico, pero es el paso 2. El paso 1 es, ¿qué siento? ¿Qué me pasa? Me palpita el corazón, lo siento, no sé, como baja la energía, está alto, está rígida, me duele la panza, tengo un nudo en el estómago, las piernas están como si se me derritieran. Esa. O sea, nos vamos a ir a lo más simple y chiquito, Sí, sí, sí. ¿no? Como conectar con, bueno, a ver, ¿qué me está pasando? Ujú. Una vez que yo conecto con eso, puedo por ahí conectar con, bueno, siento esta emoción. Y después es como, bueno, ¿cómo la empiezo a sostener? No me puedo hundir en esa emoción. Tengo que ir quizás como pendulando, le llamamos de las terapias sensoriomotrices, quizás con una sensación de seguridad. ¿Por qué? La amígdala, cuando se activa, es porque perdemos la sensación de seguridad. No seguridad de que soy recopada, sino esta seguridad de me siento seguro de poder afrontar sí. esta situación. Entonces, volvemos a la sensación de seguridad para poder después abordar esa emoción, la tristeza, el dolor, lo que me pasó, lo que me da nervios, lo que sea que me esté pasando. Eso sería como regular esa emoción. Exacto, la regulación es eso, como ampliar el contenedor para yo poder sostener esa emoción. Muchos piensan que la regulación es evito, me siento feliz, estoy contenta, No. estoy regulada. No, ¿Y hay ejercicios, Juli? sí, obvio, si tienen ganas, hacemos Sí. uno. Hacemos uno, dale, para cerrar. Me encantó. Un ejercicio para regular las emociones. Exacto, exacto. Que todos pueden hacer en casa. Todos pueden ser bienvenidos a que hagan el ejercicio para que vamos a tratar de encontrar un poquito como algo de esta sensación de seguridad. Ujú. ¿Sí? ¿Se animan a Sí, hacerlo? vamos. Sí, Sí, vamos. obvio. Sí, por Bien. supuesto. ¿Qué hay Bueno, que hacer? yo los voy guiando y vámoslo haciendo así. 5 minutitos lo tenemos cerrado. A ver, sí. Bien, vamos a cerrar los ojos, ¿sí? Y vamos a tratar de conectar primero con el adentro. Vamos a hacer como un pequeño escaneo, ¿sí? Del cuerpo, buscando esto que yo les dije, como, Sí. bueno, ¿cómo está mi cuerpo? Lo siento liviano, lo siento pesado, siento alguna parte del cuerpo que me molesta, o hay algo incómodo, o hay algo cómodo, ¿sí? Y una vez que más o menos hicieron como ese escaneo, van a conectar con alguna parte del cuerpo que les guste, que sea cómoda, ¿no? Hoy. No que les guste, digamos, porque les... Que sea cómodo, ¿en qué sentido? es que sea lindo de habitar. Por Ok. ejemplo, no sé, Ok. si siento en alguna parte que está más amplia, o quizás mi espalda puede estar más firme, o mis pies que se sostienen en el piso, o mis manos que pueden estar calentitas, o mi garganta, o mi corazón, que es un lugar que me gusta, ¿sí? Y una vez que estoy ahí, voy a tratar de reconocer qué sensaciones. Si es liviandad, si es apertura, si es calidez, ¿qué es lo que hay que me gusta ahí? Voy a tratar de ponerle un color, una forma, una cualidad. Una vez que encuentro, voy a tratar de inhalar y exhalar habitando ese espacio seguro. Ese lugar de mi cuerpo que hoy me permite estar más presente. En cada inhalación voy a tratar de que ese color que nace desde ahí vaya a empezar a habitar el resto del cuerpo. Inhalo y empieza a viajar hacia todas las otras partes del cuerpo, como si fuera una manta o algo que me ayuda, que me contiene, que me sostiene. Que calma, inevitablemente. Muy bien, y ahora pueden abrir los ojos y nada, si tienen ganas de compartirme qué notaron. Ay, justo Como tranquilidad, como conexión. Ujú. Porque uno está como desconectado. Ujú. Estás todo el tiempo conectado con múltiples estímulos. Ujú. Bueno, más en un estudio de televisión, pero yo siento eso, como cuando te permitís irte un poquito en esa balsa
Eso. Sí, sí, lo mismo, como que lo que dije recién, te calma y te conectás con vos, con tu cuerpo, es verdad, cuando vos Sí. dijiste piensen en un Respiración. lugar seguro que quieran del cuerpo, corazón, manos calientes, tu espalda, lo que sea, es verdad que uno se conecta con uno. Ujú. Sí, Sí, y sí, el tal cuerpo cual. es el ancla, o sea, Tal cuando cual. necesitemos, cuando nos sintamos mal, cuando hay algo que no nos cierra, digamos, hay que volver al cuerpo, ahí vamos a encontrar el espacio, siempre y cuando lo hayamos, ¿no?, como creado y Sí, todo, por es el supuesto. espacio donde vamos a poder encontrar, y es lo que nos mantiene en el presente, ¿no? Es como... Juli, cortito para cerrar, Sí. ¿qué le dirías? Porque sé que hay mucha gente que nos está viendo, pero no se anima a dar el paso, a pedir ayuda, a buscar herramientas. Me consta Ujú. que hay mucha gente que detecta, que necesita ayuda, pero no da el paso de ir a un especialista. Ujú. ¿Qué le dirías? Bueno, lo primero que le diría es que se anime a probar, empezar a conectar con el cuerpo. No necesariamente tiene que ser la primera decisión ir a un especialista, pero sí poder empezar a tener un poco más de contacto con el cuerpo, con lo que te está pasando, empezar a hablarlo con otras personas. Y obviamente que si siento que esto no lo logro, digamos, sí ir a un especialista, digamos, es súper importante, y las terapias no son tan terribles como parecen, y no solo nos ayudamos a nosotros, sino también a toda la sociedad, digamos, Total. a tener mejores vínculos, Totalmente. sobre todo. Julieta, muchísimas gracias. Bueno, Un chicos. gusto tenerte, de verdad. Ojalá vuelas muy pronto y este aplauso enorme para vos. Muchísimas Gracias, gracias, Juli. de verdad. Chicos, gracias por invitarme y bueno, espero que tengan un bonito fin de semana. Gracias, igualmente. Gracias, Juli.